que tenemos una línea en funcionamiento que nos cuesta 11 millones de euros al año, que es una pasta importante, y que queremos seguir ampliando eso hasta un montante, vuelvo a insistir, del propio plan de movilidad, que podría llegar hasta los 300 millones de euros. Se habla de 280 millones de euros. Mirad, estamos hablando del tema del soterramiento de las vías y hablamos de cifras inferiores, y está implicado el gobierno de España, el gobierno de la región, el ayuntamiento de Murcia, de la marinera. Y aquí estamos hablando de que cada vez que hagamos un tramo tenemos que darle contenido al resto, porque si no, no va a ser viable la malla. Y lo he dicho antes, si el problema no es si tranvía sí o tranvía no, ahora. El problema es si ahora podemos permitirnos esto o podemos paliar la grave debilidad que tiene el transporte público con inversiones menores, pero abordando una modernización del transporte público, de autobuses, con carriles específicos, segregados, con preferencia semafórica, y si queremos, con autobuses poco contaminantes. Esa es nuestra apuesta, señor Iniesta, ya se lo digo. O sea, yo no le tengo alergia al tranvía. Yo lo que creo que no es sostenible la planificación que ustedes tienen del tranvía para este municipio, porque le hemos hecho números. Y una proyección del sistema de financiación actual del tranvía en el tiempo nos supondría que tenemos que aportar 30 millones de euros al año aproximadamente para que funcionara esa red tranviaria, para dar el servicio a una parte muy limitada de nuestro municipio. Y eso no es sostenible, ni de presente, y ojalá que lo sea de futuro, pero yo creo que ni de futuro. Y esa es nuestra posición. Mire usted, el tema del metro, yo recuerdo eso, claro que lo recuerdo. Yo recuerdo que era una apuesta del Partido Socialista. Yo del metro no he hablado en Murcia desde hace mucho tiempo. Porque no es que nos encontremos a nivel freático con el metro, también en la ciudad nos encontramos restos arqueológicos que convertimos en una vergüenza. A lo mejor habría que destinar dinero, 160, 65 millones de euros, para atender esas cosas que podrían generar empleo, que podrían generar turismo, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la participación, sí, yo creo que hay que abordarlo, y hay que abordarlo de manera integral. Pero, lo decía la señora Grietas, no es un tema puntual esto, no es un tema puntual. Yo estoy más de acuerdo con lo que decía el señor Serna, de que a lo mejor tenemos que plantear si nos podemos permitir como municipio extender la red tranviaria en los tiempos que corren, con las necesidades que hay, y gastarnos casi 300 millones de euros, aunque sean varios años, cuando hay otras necesidades prioritarias. Sobre todo por una razón, porque hay miles de ciudadanos secuestrados por un mal transporte público y hay soluciones inmediatas, rápidas y muchísimo más económicas para prestar, yo diría que casi el mismo servicio. Y esta es nuestra apuesta. No es el momento de obra faraónica, sino el momento de buscar soluciones rápidas, prácticas y eficientes desde el punto de vista social y económico. Y hoy por hoy, para nosotros, el tranvía no lo es. Tiene razón el señor Serna, y es lo que yo me he terminado. Hombre, evidentemente, el hacer una consulta de este tipo, nosotros lo que tenemos es la propuesta de que asumamos que este tipo de decisiones no las podemos ir haciendo por parche. Ahora hacemos 2 kilómetros más, porque luego tenemos que hacer los 6 restantes que nos lleven al Palmar, y luego, eso es un proyecto global que hacemos por fase. Esto es como el soterramiento. Lo hacemos por fase, en todo caso, pero es un proyecto global, lo que estamos planteando de movilidad. Desde nuestro punto de vista esto no es sostenible, y queremos que el municipio de Murcia se pronuncie en ese sentido. Son 300 millones de euros que van a condicionar el presente y el futuro, y que además cuando tira un ramal del tranvía se va a tirar ahí por años, funcione bien o funcione mal, aciertes o te equivoques, como está pasando con el ramal de la local. Por eso sí que queréis enviar lo que es un plan de viabilidad, lo que nos cuesta, lo que nos va a costar en el futuro, los beneficios que tiene. Todo esto hay que informárselo a los vecinos, y que los ciudadanos de Murcia decidan si queremos invertir tanto dinero en eso o somos capaces de plantear otras soluciones. Mire, yo creo que ustedes no van a gobernar el próximo, pero eso lo decidirán los ciudadanos. En todo caso, yo sí que quiero lanzar un mensaje claro aquí. Mire, esta propuesta tiene un doble sentido. Tenemos que definir cómo queremos que sea Murcia en los próximos años, pero de manera
su impresión o su alegación. Y luego ustedes me pueden contestar pronto o a varios años con una respuesta global, como se ha hecho con el plan de movilidad. Y una consulta es algo más. Si participan los ciudadanos y consideran que eso no es una prioridad, lo lógico sería que quien tiene la capacidad de decidir, que es este pleno, tomar esa decisión conforme a esa opinión de los ciudadanos. Yo creo en esta forma de hacer política, no para preguntarlo todo, pero sí para preguntar aquellas cosas que definen el modelo de municipio que queremos. Y el tranvía, tal y como está concebido en el plan de movilidad, es uno de esos elementos, por entidad económica y por extensión en el territorio. Muchas gracias.